Bienvenidos a Desvendando Noticias. Desde septiembre de 2019 empezamos a hablar de gigantes en el canal. Hemos hecho doblajes y también hemos hecho nuestras propias investigaciones. Hoy queremos hacer una compilación de todas estas partes para este documental. Antes de empezar queremos aclarar que los escritos como leyendas, relatos o artículos de periódicos casi no tienen ilustraciones de gigantes. En este caso, cada persona puede hacer sus propias conclusiones. Hicimos el esfuerzo de mostrar imágenes que no están directamente relacionadas con el escrito, sino que son solo para propósito de ilustración. Quizá algunas de estas imágenes podrían ser montajes incluso, pero como dijimos, la idea es meramente ilustrar lo que realmente es valioso, lo cual es el relato escrito. Empezaremos con los doblajes que hemos hecho del canal de habla inglesa Spacebusters. Es bueno aclarar también que al ser doblajes, estamos expresando la opinión del creador de contenido original y no la de nosotros. Por ejemplo, en el primer doblaje, los Spacebusters mencionan que los gigantes fueron descritos como seres violentos según algunos relatos indígenas. Sin embargo, es algo que no podemos afirmar al 100%. Quizá el relato esté alterado o quizás sí lo fueron, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que muchas tribus norteamericanas mencionan seres gigantes, que creemos que es el punto más importante. La mención repetitiva es lo bueno a rescatar en este caso. Luego cerraremos con los hallazgos que hicimos por nuestra propia cuenta, que son basados en periódicos antiguos, donde notamos que no hubo mucha censura o en el que el Instituto Smithsoniano todavía no había puesto sus tentáculos de control. Así que sin más preámbulo, acá empezaremos el documental. Varias tribus de Estados Unidos han transferido historias similares a través de la tradición oral de una raza de gigantes de pelo blanco rojizo. Ellos afirman que estos gigantes eran caníbales, que fueron aniquilados por el Gran Espíritu en varios cataclismos importantes como castigo por su maldad y por olvidar justicia y misericordia. Extrañamente, libros antiguos han resurgido con imágenes de los primeros exploradores europeos, llegando a las costas estadounidenses cerca de Florida y el sureste y topándose con la misma cosa. Caníbales altos tatuados con el pelo rojo o rubio, al igual que imágenes de cataclismos y tsunamis. ¿Podrían ser ellos de hecho la misma raza que los nativos describían? ¿Por qué no se nos ha dicho de nada de esto en nuestros libros escolares? Los nativos afirman que estos gigantes sobresalieron en arte, minería y arquitectura, que estaba más allá de cualquier cosa de la que podemos alcanzar hoy. ¿Podrían ser ellos los responsables por las estructuras y artefactos masivos que encontramos alrededor del mundo actualmente conocido como Antigüedad Tártara? ¿Podrían haber sido ellos los que fueron aniquilados en las grandes inundaciones de lodo a principios de los 1600 y después de principios de los 1800? Se nos ha dicho que exploradores en carruajes fueron hacia el oeste con mínimas pertenencias y sus familias decidieron detenerse en minas llenas de cobre y piedra y dejar desperdicios en Estados Unidos con megaestructuras grecorromanas enormes, con puertas de 6 metros, en una arquitectura que no solamente maestros albañiles no pudieron diseñar o construir hoy día, mucho menos exploradores en carruajes con herramientas básicas y suministros. ¿Es posible que hayan encontrado y desenterrado estas estructuras masivas a mediados de los 1800 en lugar de construirlas? Si fue así, ¿quién las construyó previamente? Examinaremos lo que los comanches tuvieron que decir acerca de estos maestros gigantes blancos artesanos, la tribu Navajo acerca de la gente gigante Starnage, la tribu Choctaw acerca de la gente gigante Nahulo, la tribu Paiute acerca de los caníbales gigantes Siteca del oeste. El cacique Rolling Thunder de los comanches, los que poblaron las grandes llanuras, dieron el siguiente relato de una raza antigua de gigantes blancos en 1857. Él dijo: hace innumerables lunas, una raza de hombres blancos de 3 metros de alto y muchísimo más ricos y poderosos que cualquiera de los hombres blancos vivientes hoy en día aquí, poblaron un largo rango de territorio extendiéndose desde el sol naciente hasta la puesta del sol.
Básicamente, él se refiere a que Estados Unidos estaba lleno de gigantes blancos de costa a costa. Él dijo que sus fortificaciones coronaban las cimas de las montañas, protegiendo sus ciudades populosas, situadas en los valles intermedios. Sobresalieron en todas las demás naciones que florecieron antes o desde que toda una clase de artesanía astuta fuera valiente y guerrera sobre la tierra que habían luchado de sus antiguos poseedores con una mano alta y altanera, en comparación con los pálidos rostros de la actualidad como pigmeos, y ambos con un arte en el construir de armas. El cacique explicó que cuando esta raza de gigantes olvidó la justicia y misericordia y se volvieron demasiado orgullosos, el Gran Espíritu aniquiló a todos, y todo lo que quedó de su sociedad fueron las montañas todavía visibles donde la mesa termina. Este relato fue documentado por el Dr. Donald Yates, un investigador y autor de libros de historia de los nativos americanos. La gente navajo de Arizona, Nuevo México, Colorado y Utah hablan de la gente Starnate, una raza regia de gigantes blancos dotados de tecnología minera, la que dominó el oeste. Ellos esclavizaron tribus menores y tuvieron fortalezas por todo Estados Unidos. Ellos fueron ya sea extinguidos o fueron de vuelta a los cielos. Ellos no dicen cómo. La gente Choctaw de Mississippi, Alabama, Luisiana y Florida hablan de Nahulo, una raza de gigantes blancos que una vez poblaron el ahora estado de Tennessee y que con quien sus ancestros pelearon cuando arribaron a Mississippi y su migración desde el oeste. Su tradición indica que los Nahulo fue una gran estatua, que significa gigantes. Se decía que eran caníbales a los que los Choctaw mataban cada vez que la oportunidad se presentaba. Este relato fue dado por Horacio Bardwell Cushman en su libro de 1899, Historia de los indios Choctaw, Chickasaw y Natchez. Para terminar, la gente Paiute al norte de Arizona, Utah, Nevada, Oregón y este de California hablaron de Sitka, una gente que practicaba canibalismo y vivían en las cavernas llamadas Lovelock. Restos de humanos fueron desenterrados allí en 1912 y pocos de los huesos humanos tenían la médula extirpada, sugiriendo que la médula era comida. Los restos tenían pelo rojo. Se concuerda comúnmente que la excavación del sitio por el antropólogo Llewellyn L. Loud no fue conducido de la mejor manera y ciertamente no bajo estándares modernos. Algunos proponentes de la teoría de gigantes Sitka afirman que los investigadores han encubierto deliberadamente cualquier resto de gigantes encontrados ahí. Ahora, ¿dónde hemos escuchado esa historia antes? Comida para el pensamiento. Por último, no podemos reflexionar sobre la magnitud de estas hazañas arquitectónicas insondables sin mencionar la palabra sucia que empieza con G. No, esa no. Tampoco esa. Gigantes. Extrañamente, los gigantes caminan entre nosotros hoy en nuestros equipos deportivos, al igual que enanos, y enanos llenan nuestras series de televisión favoritas, comedias y canciones de Randy Newman. ¿Es realmente tan difícil creer que estaban caminando hace unos cientos de años? Miren el tamaño de estas edificaciones y la altura de estas puertas y ventanas. Puertas de 6 metros y ventanas que requieren una escalera de 1 metro solo para echar un vistazo para una persona de tamaño promedio. Artefactos han sido encontrados en todo el mundo como libros gigantes, utensilios para la comida como tazones, incluso espadas tan extensas como tu sala. Edificios en cada ciudad en todo el mundo parecen haber sido construidos para gente de 3 a 6 metros más grande que vos y yo. Pudieron haber sido construidos no hace tanto tiempo por, no lo sé, quizá los gigantes de hielo del norte. Hoy les traemos un pequeño segmento de nuestra serie Atlantis, del capítulo 4B, donde los Spacebusters, del cual le hacemos el doblaje, tocan el tema del oxígeno y de los gigantes o la posible existencia de gigantes. Su propuesta es muy válida y tiene mucho sentido. ¿Habrá habido más oxígeno en el pasado que ahora, como nos dice la ciencia oficial? Al haber más oxígeno, el tamaño de los animales probablemente fue más grande, o el tamaño de los seres humanos quizá fue más grande también. Así que la cantidad de oxígeno quizá es proporcional al tamaño de los seres humanos y de los animales, lo cual trae a la mesa otro tema,
los conocidos dinosaurios, la farsa que muchos de nosotros conocemos, impulsada por el Instituto Smithsoniano, lo cual lo único que hace es pues darle crédito más a la teoría de la evolución, porque en el momento que reconozcas que hubo personas o animales más grandes y más avanzados que la actual civilización, la teoría de la evolución se cae. Esta es una de las razones por la cual han tenido y han forzado esta narrativa de dinosaurios. Sin embargo, van a ver que la propuesta de los Space Busters es, bueno, sí, sabemos que eso es una farsa, pero si habían gigantes entonces, había también animales proporcionales a los gigantes en tamaño. Y van a ver que ellos hacen una comparación de algunos animales en extinción, pero traen también el tema del oxígeno. Pero antes de presentarles este segmento, vamos a presentarles lo que dice algunos hospitales que nos hablan de cámaras hiperbáricas de oxígeno. Nos hablan de terapias, cosas que quizá muchos de nosotros no sabemos, pero el poder de sanación de estas cámaras es bastante asombroso. Igual, las colocan como último recurso, porque al final de cuentas sabemos que el sistema de medicina moderna quiere esclavizarnos, y si ya el último recurso es acudir a una de estas, pues se usa, en el que tiene dinero pues paga. Y para las personas que no padecen nada y no necesitan estar en esa esclavitud médica, obviamente nunca nos van a hablar de las propiedades ni los efectos positivos que pueden causar estas cámaras en una persona que no tiene padecimientos. Pero bueno, presentaremos este pequeño segmento de un hospital llamado Martin Health System y una doctora explicando y revelando mucho en su explicación, y luego presentaremos el segmento de Atlantis 4B y al final comentaremos. La terapia de la cámara hiperbárica de oxígeno es un tratamiento médico donde un paciente respira 100% bajo presión en una cámara presurizada. Normalmente solo respiramos 21% de nuestra atmósfera, así que pueden ver que esto es un gran aumento de la cantidad de oxígeno que un paciente recibe. El oxígeno es empujado hacia el plasma, hacia los vasos linfáticos, hacia los tejidos distales y crea la capacidad del cuerpo para crear angiogénesis, lo cual es la formación de nuevos vasos sanguíneos que a su vez traen más sangre y factores de sanación a una área que es hipóxica. Esto tiene efectos milagrosos en sanación. Actualmente este tratamiento está limitado a 13 condiciones y de esas tratamos 5. De esas 5, la más común es la herida diabética en las extremidades inferiores, pero tratamos lesiones por radiación, y sea en la parte de tejido o hueso, y osteomielitis crónica refractaria e injertos o colgajos de piel defectuosos. Estas son las condiciones más comunes que tratamos. El paciente es colocado en la cámara y el tratamiento suele ser de casi 2 horas. Vemos heridas que se sanan que no se habían curado en el pasado. Por ejemplo, un paciente masculino que puede haber tenido cáncer de próstata y ha recibido radiación a la próstata que ha pasado a través de la vejiga, a veces resulta en hematuria y obstrucción urinaria por coágulos de sangre. Vemos gran resolución de este tipo de síntomas, y para alguien que haya tenido quizá un colgajo quirúrgico de una mastectomía o algún tipo de problema quirúrgico, vemos grandes resultados debido a la angiogénesis que ha sido creada. Todas las cosas eran exponencialmente más grandes que hoy. Soy muy consciente de la idea de que toda la historia de los dinosaurios es un engaño y una estafa comercial para ganar miles de millones mostrando huesos falsos hechos en China. Estoy de acuerdo con la última parte, y estoy de acuerdo en que ciertos supuestos dinosaurios son fabricaciones completas para hacer que la industria se vea más emocionante e imaginativa. Pero también estoy abierto a la posibilidad de que ciertos dinosaurios no eran más que antepasados mucho más grandes y microevolucionados de manera diferente de los mismos animales que todavía caminan por la Tierra hoy, tal como el megalodón lo fue para el gran tiburón blanco, o el mamut lanudo para el elefante, diente de sable para el tigre, y quizás gigantes para los titanes. Y ahora tienen una nueva teoría. La falta de oxígeno mató a los dinosaurios. ¿Falta de oxígeno? ¿Por qué dirían eso? Bueno, científicos tuvieron un gran simposio en el 93 para estudiar el apatosaurio y dijeron, amigos, tenemos un problema. Un apatosaurio de 24 metros tiene fosas nasales del mismo tamaño que un caballo. ¿Cómo puede un animal de 24 metros llevar suficiente aire por las fosas nasales del mismo tamaño que un caballo? Inhalaría tan fuerte para respirar y se prendería en fuego por la fricción del viento. No podrían respirar. Aparentemente respiraron,
porque los huesos de dinosaurios se encuentran en todo el planeta, incluso en la Antártica y en Alaska. Los dinosaurios vivían en cualquier lugar, ¿ok? ¿Cómo podría un animal así tener suficiente aire? Bueno, hoy probablemente no podría, no por tener 24 metros de largo, pero creo que antes que llegara el diluvio tenían este dosel de aire de agua o hielo que aumentaba la presión del aire. Además tenían oxígeno más rico. Ya sabes, cuando perforan el ámbar. ¿Cuántos de ustedes vieron Jurassic Park, donde perforan para sacar la sangre del mosquito? A veces un ámbar, que es un tríceps petrificado, encuentran burbujas de aire. Cuando analizan las burbujas, descubren que son un 50% más de oxígeno del que tenemos hoy. Hoy estamos respirando 21% de oxígeno y las burbujas de ámbar tienen 32%. Si vivieras en un mundo donde la presión del aire se duplicara con un 50% más de oxígeno, tendrías más oxígeno en el pasado que ahora. Y a tus hijos se les dirá en los libros de texto que la Tierra no tenía oxígeno al principio, cuando la vida estaba evolucionando, llamándola atmósfera reducida. Eso es Bolonia. Cubrimos todo eso en video 4 de cómo comenzó la vida. No podría evolucionar sin oxígeno o medio oxígeno. Si duplicas la presión del aire y aumentas el oxígeno, tu hemoglobina no solo toma oxígeno como se supone que lo haga, sino que tu plasma se saturaría de oxígeno, lo que significa que podrías correr cientos de kilómetros sin cansarte. Adán y Eva no necesitaban un automóvil, podrían correr a casa de la abuela. No, por cierto, no tenían abuela, ni suegra, por eso era el paraíso. En realidad, mi esposa tuvo una gran suegra. Creo que antes que llegara el diluvio, las cosas eran muy diferentes. Con un aumento de oxígeno se curaría mucho más rápido. ¿Cuántos recuerdan a la bebé Jessica que cayó al pozo de Texas? 18 meses, su pierna izquierda se deslizó en una tubería, su pierna derecha detrás de ella, forzando el split mientras se deslizaba dentro de una tubería de acero de 20 centímetros. Cayó 6 metros y estuvo atrapada durante 2 días y medio. Desarmaron todo el vecindario tratando de sacarla de ese pozo. Salían las noticias cada 15 minutos, ¿la recuerdas? La bebé Jessica todavía está viva. Bueno, finalmente la sacaron del pozo. Gran parte de su cuerpo se había vuelto negro por falta de circulación. Su pierna derecha estaba totalmente negra porque había sido torcida y pegada en su cara por detrás. Uno de los médicos dijo, tenemos que cortarle la pierna inmediatamente. Otro dijo, oye, antes de que le cortemos la pierna, intentemos ponerla en una cámara de oxígeno hiperbárico. ¿En qué? Oxígeno hiperbárico. Pusieron a Jessica en una de estas cámaras, la llenaron de oxígeno puro y la bombearon al doble de la presión normal. A las pocas horas su pierna se puso rosada. Restauraron la circulación, le salvaron la pierna. No tuvieron que amputarle la mitad del dedo meñique, ¿ok? No pudieron salvar eso. Lograron no perder una pierna con pocas probabilidades. Alemania Occidental está tratando a sus pacientes con accidentes cerebrovasculares con oxígeno hiperbárico. En Inglaterra tratan la esclerosis múltiple. Tratan todo tipo de enfermedades con cámaras hiperbáricas. En India tratan la lepra y obtienen resultados increíbles. Aquí hay un niño que está siendo tratado por parálisis cerebral con oxígeno hiperbárico. Los médicos han descubierto que se agrega más oxígeno cuando la persona está bajo anestesia. Solo la mitad de los pacientes contraen infecciones y solo la mitad de las personas sentirían náuseas con solo darle más oxígeno al paciente. Interesante. Hay una cámara en Nueva York que trata el autismo con oxígeno hiperbárico. Crece el uso de la terapia hiperbárica como herramienta de curación. Aquí hay una cámara para una sola persona. Los Dallas Cowboys tienen una cámara hiperbárica. ¿Por qué los equipos deportivos profesionales querrían una cámara hiperbárica? Bueno, porque descubrieron que los jugadores lesionados se curan 2 veces más rápido. Zach, alguien de los Dolphins, dice que aproximadamente 3 veces por semana durante la temporada, Zach se relaja durante 1 hora en una cámara hiperbárica. Una bolsa de 4 por 1 metro inflada con oxígeno puro que ayuda al cuerpo a sanar promueve una sensación de bienestar. Puedes conseguir tu propio saco de dormir hiperbárico si querés. Un amigo mío en Oregon tiene una cámara hiperbárica. Aquí está mi hijo con su cámara allá atrás y su esposa y un bar de oxígeno en Alaska. Él dijo almorzaré y respirás oxígeno puro. Pagás $5 y respirás oxígeno puro mientras almorzás. Y cuando termines es posible que tengas ganas de ir de compras nuevamente. Es una conspiración, te lo puedo decir ahora mismo. Es una conspiración para que gastes más dinero. Te hace sentir genial. Un amigo de Oregon tiene una cámara hiperbárica. Yo estaba allí y me dijo, pruébalo. Y dije, sí. Me metió allí, me dio un libro para leer. Voy a cerrar la puerta y la bombearé hasta el triple de la presión normal. Usan los términos de buceo. Vas a bucear a 27 metros. Estás en la cámara, no vas a ir a ningún lado. ¿Cómo bucear a 27 metros? Él dijo.
Te dejaré salir en 1 hora. Estuve respirando oxígeno puro durante 1 hora, leyendo mi libro, bajo el triple de presión normal. Cuando me dejó salir dijo, ¿cómo te sentís? Le dije, tengo ganas de correr el mundo, eso es increíble. ¿Cuántos veteranos? Te levantás y te vas, te levantás y te vas. Estoy hablando, lo más emocionante que se te ocurre es tomar una siesta el domingo por la tarde, ¿no? En el mundo anterior al diluvio, si hubieran duplicado la presión del aire y aumentado el oxígeno, estarías lleno de energía todo el tiempo. Hay un tipo en Japón que está empezando a cultivar plantas de tomate con dióxido de carbono presurizado. Todas las plantas respiran CO2 y no oxígeno. Su planta de tomate creció más rápido de lo normal. Cuando tenía 2 años, medía 4,9 metros y producía 900 tomates. Lo trasladaron a un centro comercial y construyeron andamios para sostener las ramas. Dijeron, ¿sabes que esta cosa podría producir 10.000 tomates? Esta es una planta de tomate. Terminó creciendo 12 metros de altura y produciendo 15.000 tomates en una sola planta. Era una planta de tomates cherry, pero había tomates que salían del tamaño de una pelota de béisbol. Obviamente tendría que haber habido más del 21% de oxígeno en el aire y una presión de aire mucho mayor que la actual. Tendría que haber un mecanismo como medio para entregar una masa de cantidades de oxígeno a la atmósfera, como por ejemplo la fotosíntesis de 7 selvas y bosques de tamaño de continente, cada uno de 32 a 96 kilómetros de altura, y obviamente algún tipo de contenedor sellado para atrapar y comprimir todo ese gas extra en una presión atmosférica masiva. Como vimos en ambos segmentos, esto de las cámaras de oxígeno tiene mucho que decir, es un tema que podemos seguir explorando y ahondando más, pero sí nos deja claro que el oxígeno o una mayor cantidad de oxígeno tiene demasiadas propiedades curativas o, si no estamos enfermos, una serie de destrezas, capacidades que podría proporcionarle a un ser humano, pero como sabemos es algo que no se habla mucho, solo se usa cuando la persona está enferma. Pero bueno, dejaremos el video por acá, nos encantaría escuchar sus comentarios a esta conversación y nos vemos en la próxima. Hoy les traemos un artículo de un periódico antiguo que nos habla de posibles gigantes, o por lo menos de estatura más alta de lo normal, y de ciudades enterradas. Esta es una ilustración, obviamente no es real, que alguien había compartido hace mucho tiempo en redes sociales, donde pues su propuesta era que, ¿qué tal si con lo que estamos lidiando es niveles subterráneos de cosas que han quedado enterradas en relación a diferentes reseteos en la historia? Lo cual pues cabría entre la posibilidad, pero sí me parecía muy interesante y pues se los quería compartir a todos ustedes. Una investigadora de habla inglesa publicó en Facebook una serie de artículos de diferentes fuentes, como por ejemplo el diario The Sun de Nueva York, con fechas alrededor del 26 de agosto de 1871. The Sun estuvo activo de 1833 a 1950 y fue reactivado hace unos 20 años en 2002. Siempre es bueno recalcar que la prensa ha sido, es y será siempre un ente de noticias falsas, adulteradas, sensacionalistas, y que siempre debemos de dudar de lo que se escribe allí. Por esa razón, cuando nos vamos a periódicos antiguos, tratamos de leer entre líneas. Por otro lado, representan ese recurso donde quizá no hubo tanta censura como lo fue con los libros didácticos. De ahí que tratamos de ver qué revelaciones pudiéramos encontrar y qué narrativa oficial dominaba la época. Esas son las imágenes de los artículos que compartió la investigadora de habla inglesa. Aquí tenemos la portada de ese periódico y la fecha. Vamos a ver aquí que hay cosas que nos van a hablar de esqueletos encontrados en los 200, encontraron hachas y como contenedores tipo colador, todos hechos de piedra, también pipas de piedra, y la estatura, o sea 9 pies vienen siendo como 2 metros 70, 2 metros 75 de estatura, lo cual sería más alto de lo normal actualmente. Después vemos que también cráneos, tamaño de una máscara grande que te la podrías poner y te cubre tu cabeza. Se habla de que fue una raza de personas anterior a los indios. Unos años antes del 71 también se encontró un mastodonte. Entonces estamos hablando que hay cosas muy interesantes en este artículo que les vamos a leer. Acá tenemos nuestra traducción y cuando terminemos comentaremos. Cayuga y Dunnville, Ontario, Canadá.
Vamos a hacer una pausa antes de iniciar, para irnos a Google Earth, donde es que se localizan estos lugares. En el mapa tenemos Estados Unidos y tenemos a Canadá en el norte. Esos son los grandes lagos o The Great Lakes. Interesante que estas dos ubicaciones se encuentran en esta parte donde estos dos lagos se cortan. De hecho, en el canal tenemos un video de los cataclismos, el reseteo cataclísmico, donde los Space Busters proponen de que estos lagos fueron creados no hace mucho tiempo y que antes pues no había agua. ¿Será que pues el agua cayó y de lo que quedó ahí algo puede tal vez encontrarse algunas reliquias del pasado? También hay un río que se llama el Río Grande, pues no lo muestra mucho, pero acá podemos ver que de Cayuga a Dunnville está el Río Grande o Grand River. Y vean que el río llega por este lado y comunica a los dos pueblos. Los dos pueblos se van a mencionar en estos artículos y podríamos asumir que la finca de la que se habla está pues entre los dos pueblos. Queríamos dar esto de referencia como preámbulo antes de continuar con el artículo. Dice, el reverendo Nathaniel Wardell y Daniel Friedenberg estaban cavando en la finca de este último señor de Friedenberg, que está a orillas del río Grande, en el pueblo de Cayuga. Montones en capas, uno encima del otro, unos 200 esqueletos de seres humanos, casi perfectos, alrededor del cuello de cada uno de ellos un collar de perlas. En este pozo se depositaron algunas hachas y recipientes tipo colador de piedra. En las mandíbulas de varios de los esqueletos había grandes pipas de piedra, uno de los cuales, el señor Wardell, se llevó consigo a Toronto, 1 o 2 días después. Esos esqueletos son los de hombres de estatura gigantesca. Algunos de ellos miden, de hecho son 2 metros 74 centímetros, como pueden ver acá, de lo que estamos hablando en estatura. Luego dice, se descubrió que algunos de los huesos del muslo eran por lo menos medio pie más largos. Luego dice, se descubrió que algunos de los huesos del muslo eran por lo menos medio pie más largos. Acordémonos que medio pie viene siendo unos 15 centímetros más largo que los que se conocen en la actualidad. Y los cráneos, al ser examinados, cubrían completamente la cabeza de una persona común. O sea que si los usáramos como máscaras, cubrirían pues toda una cabeza de una persona normal. Se supone que estos esqueletos pertenecen a una raza de personas anterior a los indios. Eso está muy interesante. Ya nos van a dar más o menos la explicación del por qué. Hace unos 3 años se encontraron los huesos de un mastodonte incrustados en la tierra a unos 10 kilómetros de este lugar. No cabe la menor duda de que en esta finca se encuentran los restos de una ciudad perdida. En varias ocasiones durante los últimos años se habían encontrado restos de casas de adobe con sus chimeneas y hay decenas de pozos de un tipo similar al recién desenterrado, aunque mucho más pequeño, en el lugar que se había descubierto antes, aunque el hecho no se ha hecho público hasta ahora. Interesante ahí que la nota nos menciona que no se ha hecho público, pero la misma nota nos está compartiendo que sí. Ahora puede ser que este periódico lo leían otras personas o era para cierto tipo de audiencia. Nos están revelando que está a punto de hacerse público y creo que eso pues conlleva a que instituciones como el Instituto Smithsoniano, los museos y todo ese tipo de personas lleguen y acaparen el lugar, ¿no? Los restos de una herrería que contenían 2 toneladas de carbón y varios implementos fueron curados hace unos meses. Después dice, la finca, que consta de 150 acres, ha sido cultivada durante casi un siglo, o sea, casi 100 años, y está cubierta con una espesa vegetación de pinos, por lo que debió de ser hace siglos que los restos se depositaron ahí. Entonces vamos a hacer una pausa porque entonces nos están hablando que en 1871, casi un siglo, podríamos asumir que a inicios del siglo, y eso me hizo recordar de el mínimo de Dalton, donde se dan pues los procesos de independencia y pues muchos procesos cataclísmicos de cambio, por lo menos lo que dice la historia oficial. Ya hemos hablado en el canal que quizá hay una copia carbón, quizá fabricada en los 60s, por acá la guerra civil norteamericana, la invasión francesa en México y la Triple Alianza en Sudamérica, pero acá sí pudo haber pasado un evento donde pues cosas cambiaron, y es interesante que este artículo del 70 más o menos, 1870, se devuelva casi un siglo. Puede ser que a inicios del siglo XIX fue que estas personas llegaron a establecerse en esa finca. Luego dice por acá, los cráneos de los esqueletos son de un tamaño enorme y de todo tipo de formas. Aproximadamente la mitad
de los que se ven ahora. Los dientes en la mayoría de ellos todavía se encuentran en un estado de conservación casi perfecto, aunque pronto se caen cuando se exponen al aire. Luego dice, se supone que hay oro o plata en grandes cantidades en las instalaciones, ya que la horquilla de detección de metales, cuando se prueban, han apuntado invariablemente a un lugar determinado y a unos pocos metros de donde se encontró el último lote de esqueletos directamente debajo del árbol de manzana. Interesante que nos estén hablando de este instrumento para detectar metales o recursos minerales. En el canal ya hemos hablado de esta situación en la que las fortalezas o fuertes fueron lugar de almacenamiento de minerales. Cuando una capa llega y cubre todo esto para quedar subterráneamente, muchos de estos buscadores de tesoros realmente lo que hacían era, donde había una ubicación tipo fortaleza o una concentración, en este caso está pasando en Canadá, donde ellos saben que probablemente debajo hay minerales y usan ese tipo de instrumentos para localizarlos. Eso explica el caso de la montaña rusa, de la que hemos hablado en la serie de parque de atracciones, que quizá fueron instrumentos para excavación y extracción de minerales no porque estaban ahí naturalmente, sino que porque una civilización anterior se los llevó consigo y quedaron enterrados. Entonces esa es una posibilidad muy grande y este caso en Canadá que confirma este tipo de situación. Luego dice, algunas conchas grandes supuestamente utilizadas para contener agua, que también se encontraron en el pozo, estaban casi purificadas. No hay duda de que si se llevara a cabo un plan de exploración a fondo, los resultados serían muy interesantes. Existe una buena idea de emoción en el vecindario y muchos visitantes visitan la granja todos los días. Los cráneos y huesos de los gigantes están desapareciendo rápidamente, siendo llevados por los cazadores de curiosidades. La intención del señor Friedenberg es cubrir el pozo muy pronto. El pozo es espantoso en extremo. La finca está bordeada al norte por el río Grant. El pozo está cerca de las orillas del río, pero las marcas están allí para mostrar dónde se supone que está el tesoro de oro y plata. Se vuelve a repetir el interés por los tesoros, en este caso los minerales. Por la apariencia de los cráneos parecería que sus poseedores murieron de muerte violenta, ya que muchos de ellos estaban rotos y abollados. Las hachas tienen forma de hachas de guerra, instrumentos pequeños pero afilados. Las perlas son todas de piedra y de todos los tamaños y formas. Las pipas tienen una forma similar a la pipa de masilla, y varias de ellas están grabadas con cabezas de perro. No perdieron su virtud por fumar. Algunas personas profesan creer que la localidad de la granja de Friedenberg fue anteriormente un lugar de entierro indio. Pero la enorme estatura de los esqueletos y el hecho de que los pinos de siglos de crecimiento cubrieron el lugar va mucho para refutar esta idea. Entonces, el artículo cierra con quizá un final abierto. Puede haber desinformación, pero sí queda claro que había un interés por los recursos naturales, un patrón que hemos visto de todos estos ricachones o adinerados que van a ciertos lugares del mundo a extraer una práctica que se repite incluso encubiertamente o descaradamente por proyectos de ley en nuestros países actualmente, donde la extracción continúa. Esto de personas de más altura nos habla de gigantes, otro tema que sabemos que es un encubrimiento. Y de hecho, en casos como los que cuando encuentran el supuesto dinosaurio o un supuesto dinosaurio, porque encuentran un hueso grande aquí y allá, probablemente ese hueso grande o ese tamaño grande es de un mastodonte, como pasó en este caso también. Muy interesante artículo, me encantaría escuchar qué piensan ustedes. Queríamos compartirlo acá en el canal porque nos pareció muy interesante. Volvemos acá al mapa, el río Grant, pero es un área que está entre dos lagos enormes, lagos que pudieron haber aparecido no hace mucho tiempo y que quedó pues la parte alta quizá de esa área entre Canadá y Estados Unidos. Pero por ahora dejaremos aquí el video y nos encantaría escuchar algún otro aporte a esta conversación. Hoy queríamos hablarles de un artículo antiguo que habla de gigantes. El diario se llama New York Journal y es del 23 de agosto de 1896. Una de las cosas que hemos hablado en el canal es que la prensa es sensacionalista. Sin embargo, el cambio de siglo del siglo XIX al siglo XX significó un cambio de la prensa a ser más amarillista, a ser más sensacionalista, a alcanzar gente de bajos recursos. Pero antes del siglo XX,
la prensa era como más para ciertas audiencias con dinero, audiencias adineradas, y pareciera que este tipo de artículos lo que hace es avisarle a gente adinerada: hey, hemos descubierto algo, vengan y pongan dinero o compren las reliquias o compren lo que hemos encontrado. Entonces podemos verlo desde ese punto de vista, y quizá el artículo nos diga muchas cosas que no diría 10 o 20 años después, cuando ya era más comercial, era más amarillista, como lo dijimos. Y esto lo hemos hablado también en el canal cuando hablamos de la Edad Dorada, donde la prensa tiene ese cambio, ¿no? Pero bueno, el año es 1896. Aquí nos muestran una ilustración de lo que vendría a ser la construcción de los etnólogos, así se llama. Y vean que lo comparan, ¿no? Este que encontraron debería tener esta dimensión o proporción con otro que se hablaba que era también un gigante. Entonces, estas huellas de las que vamos a hablar hoy hablan de este análisis, ¿no? De que si fuera una persona, un humano, debería ser muy alto. De hecho, el artículo menciona cosas como que por lo menos la cultura o la audiencia estaba consciente o conocía del asunto, ¿no? Hablan aquí de Goliat, de Galbara, Rome, Funam, Valemont, el conde Bouchard y otros varios, ¿no? Y te dan acá incluso la altura. Estamos hablando de pies. Por acá tenemos nuestra traducción que hicimos de las partes más importantes y obviamente iremos comentando. Dice: Diario de Nueva York, domingo 23 de agosto de 1896. ¿Cómo se vería hoy el hombre prehistórico si lo construyera un etnólogo? ¿Es este el antepasado de la raza americana? Hablando más como de Estados Unidos. El descubrimiento de la huella de un antiguo gigante en la Columbia Británica plantea una pregunta interesante. Las huellas se encontraron en la isla de Victoria, cerca del pueblo de Quatsino, en la costa oeste. Entonces, para darnos una idea, aquí tenemos la isla, que realmente es la isla de Vancouver, pero porque la ciudad más importante se llama Victoria, muchos le llaman la isla de Victoria. Pero es esta isla en la costa oeste de Canadá, que viene siendo como hacia el norte de lo que es Seattle en Estados Unidos, ahí en la frontera con Estados Unidos, esa isla. Su descubridor fue John L. Leeson, el encargado de una tienda de la ciudad y un hombre de inteligencia. Informó de su hallazgo al capitán Foote del barco a vapor Mischief, quien repitió su relato a los miembros de la Sociedad de Historia Provincial. Ellos quedaron satisfechos de su interés e importancia, y se envió un grupo para hacer una investigación. Parece que Leeson estaba caminando a cierta distancia del pueblo cuando su curiosidad fue despertada por una extraña depresión en una gran roca plana que yacía frente a él. Estaba en ese momento al pie de una montaña. La depresión sugirió de inmediato un pie humano, pero era de un tamaño enorme. Había un hueco bien marcado donde habría estado el talón, y una depresión muy débil indicaba el arco del pie. La bola del dedo gordo del pie y el resto de la parte delantera del pie se veían claramente. Debe recordarse que ningún otro animal tenía un pie arqueado como el del hombre. Leeson inmediatamente procedió a medir la huella y descubrió que tenía 74 centímetros de largo. Su mayor profundidad era de 10 centímetros. Fascinado por su descubrimiento, examinó cuidadosamente los alrededores. Al principio no vio nada que pudiera relacionar con la huella, pero después de unos minutos se encontró con otra, casi idéntica. Estaba a 274 metros de distancia del primero. Aparentemente esta era la longitud de la zancada, 2,74 metros, que el gigante tenía la costumbre de dar. Siguiendo la dirección indicada por estas dos huellas, Leeson encontró una serie de otras. Llegaron a su fin abruptamente, lo cual no fue sorprendente, porque su entorno debe haber sufrido cambios tremendos desde que se hicieron. La montaña misma puede haber llegado a existir en ese momento. Entonces hasta aquí queda claro que ese señor, que es una persona digamos común y corriente, dueño de un establecimiento, está encima de una montaña y es ahí donde encuentra la huella. De hecho acá te dice: en la montaña misma puede haber llegado a existir en ese momento, como aludiendo al hecho de que quizá el cúmulo de tierra que forma la montaña fue parte de un proceso de tapar lo que pudo haber sido estas huellas, ¿no? Entonces, 1896, pareciera que la nota no es tan sensacionalista como les habíamos comentado. Quizá esta redacción va a cierta audiencia de gente adinerada, y creo que fue un tiempo en el que se encontraron muchas cosas, y para que personas llegaran a investigar más allá de ciencia era para pues acaparar eso, esconderlo o guardarlo, mandar algunas cosas convenientes a museos, otra parte quizá conservarlas y quizá pues esconderlas, ¿no? No es de extrañar que las huellas se hayan conservado durante tantos años. Es posible que se hayan hecho con lo doblando, que posteriormente se endureció y luego fue enterrado en la tierra por la acción volcánica. Aquí están aceptando que pudo haber habido actividad volcánica que haya endurecido, ¿no? Lo doblando, como dijeron
anteriormente, y allí se convirtió en piedra y se preservó de daños hasta que otra perturbación volcánica los trajo de nuevo a la luz del día. Gran parte del conocimiento de los animales de los primeros periodos geológicos se ha obtenido a partir de las huellas que se dejan de esta forma. Leeson, se dice, ya se ha puesto manos a la obra para cincelar la primera huella que encontró. Pretende asegurar el reconocimiento público como su descubridor. La existencia de gigantes prehistóricos en este continente ya ha sido objeto de discusión científica. El descubrimiento más importante e interesante tendiente a probar su existencia fue el de las huellas de Carson. Hacemos una pausa ahí porque entonces nos están diciendo que el hablar de gigantes en la comunidad científica era algo normal y no de dudoso análisis. Sin embargo, hoy en día no nos podemos imaginar una nota en un medio oficial hablándonos de huellas de gigantes. Más bien sería todo lo contrario, algo que fortalezca la idea de que estamos en esta teoría darwiniana donde hemos venido de menos a más. Pero irnos a esta idea de que hubo una persona con facciones físicas más grandes que las del hombre moderno no tendría mucho sentido en la era actual. Sin embargo, leyendo estas notas pareciera que era muy aceptado hablar de esas cosas, ¿no? En 1868, hablando de Carlson, que es una ciudad en Nevada, que de hecho si nos vamos a Nevada, esta es la ciudad en cuestión, estamos en Google Earth. El estado de Nevada en Estados Unidos es un estado que, viendo el relieve, uno se da cuenta que pasó por algún proceso geológico bastante marcado, como podemos ver acá. El estado de Nevada está ahí, ¿no? O sea, casi no hay áreas verdes, la mayoría de terrenos son desérticos, de hecho es muy arenoso también, de ahí que está también áreas que pues no son habitables. Entonces esta es la realidad de Nevada, y en esta ciudad Carson City al parecer hubo un hallazgo de huellas de gigantes en algún momento antes de esta nota, y era como de conocimiento público a nivel científico y para estas audiencias de que sí, de que hubo huellas de personas de mayor tamaño. Entonces, siguiendo con el artículo, dice que en 1868 Warden Batterman de la penitenciaría de Nevada, ya hemos hecho un video acá en el canal de penitenciarías, y se nos hizo muy curioso que debajo de una penitenciaría, vamos a leer más adelante que hay restos o hubo restos de gigantes, mientras realizaban excavaciones para la cárcel. En un gran banco de arcilla y metamorfita encontró ciertas huellas que, según los científicos locales, pertenecían a una orden extinta de aves zancudas. El siguiente descubrimiento fue a un nivel de 4,87 metros por debajo de la superficie y consistió en los huesos de un mastodonte, la mayoría de los cuales se desmoronaron al exponerse al aire, pero algunos de los cuales se han conservado. Luego vino el descubrimiento de huellas sobre las cuales hubo mucho más interés y discusión. En total había cientos de ellas, en líneas paralelas y cruzándose entre sí, y en forma, aunque ciertamente no en tamaño, se parecían a las huellas de pies humanos hechas en la arcilla blanda muchos miles de años antes en la historia del mundo y preservadas por la roca metamorfita superincumbente. Según la medición real, se encontró que las impresiones oscilaban entre 46 y 53 centímetros de largo, el tamaño de los pies. La noticia del descubrimiento de estas gigantescas huellas atrajo a todos los sabios del oeste a Carson. Con su advenimiento vino una amarga discusión sobre el carácter de los originadores de huellas. El profesor LeConte declaró que las huellas eran las del gran perezoso, un monstruo arbóreo que solía vagar por las tierras salvajes de Nevada cuando tenían bosques en lugar de desechos de Nicali y arbustos de salvia. Es interesante que ahora pues hay varios científicos que vienen, dan sus teorías, y mientras tratan de negar la existencia de un gigante, este señor propone que en esa área seca y desértica antes habían bosques. Luego, el profesor Harkness, por otro lado, era de la opinión de que las huellas eran de una tribu de hombres prehistóricos y que su frecuencia en esta localidad mostraba que los viejos lechos de arcilla debían haber sido una carretera para los gigantes de una edad neolítica. Entonces, vemos que ya algunos profesores o algunos científicos se van a la narrativa oficial de que hubo una prehistoria, un tiempo neolítico, y que en ese tiempo hubo gigantes. Los descubrimientos posteriores 5 dan un decidido toque de realismo a esta hipótesis. A medida que avanzaban las excavaciones, se descubrieron otras huellas aún más gigantescas. Eran del mamut cuyos huesos ya habían sido encontrados, y alrededor de estas huellas mastodónticas parecían sobresalir las del carácter humano, o sea, humanos con animales. Como no hubo discusión sobre el carácter contemporáneo de las huellas, se seguiría por lo tanto que los perezosos habían mantenido una estrecha y numerosa compañía con el mamut, contra lo cual existe la carga de
de la prueba de la historia natural, o que los hombres de piedra, o sea que los humanos de la edad de piedra, de la llanura nevada habían estado rastreando a la bestia gigantesca para darle batalla por comida y habían encontrado su presa aquí. De hecho, los Space Busters, a un canal que le hemos hecho doblaje, en el pasado proponían esto, o sea, si se propone la idea de gigantes, quiere decir que animales tenían que tener también medidas proporcionales. Entonces, cuando han encontrado huesos de animales grandes, más allá de ser ficticiamente dinosaurios, pudieron haber sido animales que proporcionalmente fueron de un tamaño hacia los humanos de ese momento, ¿no? Ahora, los huesos, a pesar de su estado de descomposición, habían dado una buena idea de los enormes bulbos del mamut, pero estas huellas proporcionaban una lección objetiva de bulbos que era aún más poderosa. Las huellas tenían de 74 a 86 centímetros de diámetro. Las patas de un elefante africano medían de 30 a 41 centímetros de diámetro, y donde el gran paquidermo peludo había pisado. La arcilla se había levantado en crestas 30 centímetros de alto. Aquí pues el árbol, o los hombres de las cavernas con sus hachas de piedra, o sus flechas con puntas de obsidiana, habían acorralado al mastodonte, y no haría falta un gran vuelo de la imaginación para ver el conflicto entre el hombre y la bestia. Tampoco con los huesos en una vecindad tan cercana. Se necesitaría mucha más imaginación para ver cómo terminó la batalla, o sea, un humano cazando un animal. Una extraña adición al realismo en discusión de la escena es proporcionada por el testimonio de las rocas mismas. Un poco por delante de la masa de huellas alrededor del centro de la escena de caza se encuentran otras huellas de las grandes aves zancudas a las que antes se alude. Estos muestran cómo los cazadores de largas patas del estanque primero huyeron rápidamente de la escena y luego, a partir del acortamiento y profundización gradual de las marcas de las garras, cómo los grandes pájaros abandonaron la tierra y levantaron el vuelo, asustados de los pantanos donde se encontraban. Se había estado alimentando con la prisa y los gritos de los hombres de piedra y las trompetas de los 100 mastodontes. Entonces hablamos de una escena, un escenario donde el ser humano está ahí cazando un animal y después otros animales más, como unas aves de rapiña de tamaño gigante, también trataban de tomar parte de esta caza, pero los humanos al parecer también podían espantarlos. Luego dice por acá: el hombre cuando apareció en la tierra tuvo muchos vecinos desagradables, y si hubiera tenido el tamaño indicado por la huella de la Columbia Británica, habría tenido muchas oportunidades para ejercer sus poderes en el combate, o sea, una persona de bastante tamaño. Entre los animales que vivían entonces estaban el mamut peludo, que era mucho más grande que el elefante, el rinoceronte lanudo, el hipopótamo gigante, así como tigres, hienas y osos de gran tamaño y ferocidad. El clima de todo el mundo era mucho más frío, porque los paquidermos lanudos se extendían hasta el sur de Francia. Se ha observado en todo el mundo una notable similitud entre las armas y los implementos del hombre primitivo. Los martillos de piedra, hachas y demás son similares en Europa, Asia y América. De los restos de los hombres de la edad de piedra encontrados en Francia, se concluye que tenían huesos macizos, pies largos y planos, brazos comparativamente cortos y antebrazos largos, con músculos poderosos, mandíbulas muy desarrolladas, fosas nasales muy abiertas y eran de pasiones desenfrenadas. Aquí vemos ya un matiz como de ponerlos como caníbales. Dice por acá el profesor Broca encontró que los huesos del muslo se aproximaban en su anchura a los de los simios más altos y un notable aplanamiento transversal de la tibia. La rama ascendente de la mandíbula inferior era muy ancha y la capacidad craneal igual a la de las razas altas de la actualidad. Capacidad craneal, o sea, como capacidad de pensamiento, que aunque fuera grande era similar a la de nosotros. Aquí vemos ya pues una agenda de ponerlos, aunque haya evidencia que fueron físicamente más grandes, no lo fueron así a nivel cerebral o de inteligencia. Otro arqueólogo, Mr. Larter, dice que el hombre de la edad de piedra vivía sin frutos. Era esencialmente rapaz y carnívoro, devorador de carne cruda y caníbal. Entonces vemos que hay varias propuestas o teorías. Todos reconocen que físicamente sí hubo una persona de altura gigante o de características gigantes, pero a manera de comportamiento y estilo de vida, esos científicos proponen pues sus diferentes teorías y muchas de ellas pues van en ese lado de ser carnívoros, no pensantes. Pero bueno, aquí continuamos. Dice: no hay evidencia científica para refutar la teoría de que gigantescas razas de hombres vivieron sobre la tierra en los días de su infancia. Las tradiciones de los pueblos civilizados más antiguos contienen un fuerte testimonio de que existieron tales razas. Entonces, a nivel científico sí se acepta que hubo personas de altura gigante, porque las evidencias están ahí. Sin embargo, todos proponen que a nivel de comportamiento tienen pues sus versiones, ¿no? Ahora, más adelante en el artículo
van a ver que en esta parte acá donde dice Dr. Binion es una sección que se le da solamente a este investigador con una teoría muy interesante, y pues seleccionamos algunos extractos para compartir también. Dice: Dr. Binion cuenta cómo construir un gigante prehistórico. Es fácil reconstruir a partir de la huella de este hombre prehistórico toda su forma, según las proporciones de un hombre moderno. Un hombre ordinario de 1,80 metros de alto tiene un pie de unos 30 centímetros de largo. Un hombre con pie de 74 centímetros de largo sería aproximadamente 2,5 veces más alto, o entre 5,18 y 5,49 metros de altura. Está usando como una ley de proporción matemática. Si la medida del pie es esta, entonces la medida de altura de la persona es tal, ¿no? Estamos hablando de 5,18 o 5,49 metros de altura. Según el mismo sistema de cómputo, tendría un cerebro que pesaría 125 onzas. Esto le daría grandes poderes de pensamiento. Entonces aquí vemos un científico que, a diferencia de los otros, dice: bueno, si el cerebro es más grande, entonces esta persona era más inteligente. Su capacidad para comer sería tremenda. Podía beber un galón de vino y comerse una oveja entera en una comida. Sin embargo, los pueblos prehistóricos no comían con tanta regularidad como nosotros. Comieron todo lo que pudieron conseguir cuando lo consiguieron. Eran grandes golosos y muy carnívoros, poderosos comedores de carne y pescado. Interesante que acá dice que pudieron conseguir cuando lo consiguieron. O sea, al ritmo de la naturaleza, del ciclo natural, así comían. Algo que ahora no vemos. O sea, las élites fuerzan a que se produzcan productos y que haya sobreproducción de cosas que quizá una tierra no sea capaz de producir, a no ser que la forces a producir, ¿no? Bueno, dice por acá: es curioso notar que las leyendas de razas de gigantes han sido más o menos aceptadas en todas las épocas. En la Biblia se menciona a los anaseos, el último de los cuales, Og, rey de Basán, fue asesinado por Moisés. Luego estaban los cíclopes de la mitología griega. El doctor Schliemann ha descubierto restos de gigantescos edificios que le hacen creer en la existencia real de una raza ciclópea. Entonces, este señor, el doctor Schliemann, encontró edificios gigantescos y por medio de la arqueología empezó a proponer que tuvo que haber gente grande o gigante para poder habitar estas edificaciones. De hecho, de lo que indagamos más, hay muchos artículos de ese señor, pero por ahora nada más mencionamos que eso fue lo que hizo. Y este otro investigador, Dr. Binion, lo está mencionando porque al parecer este doctor Schliemann fue un investigador bastante notorio en esto de los gigantes. Entonces, para terminar, queda claro que la prensa actualmente tiene ese papel de amarillismo, de hacer notas muy sensacionalistas, exageradas. Sin embargo, en el siglo XIX todavía habían notas que iban a audiencias como más selectas que una persona normal, y al parecer toda esta comunidad científica que analizaban los restos de las huellas gigantes tenían varias teorías y todos concordaban en que tuvo que haber personas de mayor tamaño. Ya su comportamiento, su estilo de vida pues era más teórico. Pero bueno, dejamos acá la nota, así que si tienen algún comentario o aporte a esa presentación nos encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.